Margaret Wilson estaba junto a la ventana, mirando cómo la lluvia golpeaba monótonamente el cristal. Tenía 53 años, pero en el espejo veía a una mujer que parecía 10 años mayor. Los años de convivencia con Robert le habían dejado profundas arrugas en la cara y heridas aún más profundas en el alma. Oyó abrirse la puerta principal. Robert había vuelto del trabajo. Margaret se secó rápidamente una lágrima que rodaba por su mejilla y se apresuró a ir a la cocina. La cena debía estar lista a las 6, como de costumbre. En 30 años de matrimonio, Robert nunca había permitido retrasos. Margaret, su voz aguda llegaba desde el pasillo. ¿Dónde estás? En la cocina, la cena está casi lista, respondió ella, tratando de mantener la voz uniforme. Robert entró en la cocina, un hombre alto de sienes canosas y fríos ojos grises. Dejó el maletín sobre la mesa y miró a su mujer con aire crítico. ¿Por qué llevas otra vez ese viejo jersey?, preguntó, disgustado. Ya te dije que no me gusta que parezcas una abuela. Margaret bajó la mirada involuntariamente. Era su jersey favorito, cálido y cómodo, aunque desgastado por los lavados frecuentes. Solo estaba limpiando la casa, no quería ensuciar la ropa bonita, murmuró. Robert resopló con desdén. Jesús, ¿tan difícil es estar decente incluso en casa? Sabes que no me gustan los líos. Margaret asintió en silencio y volvió a la cocina. Hacía tiempo que había dejado de discutir. Una vez, al principio de su matrimonio, había intentado defender su opinión, pero enseguida se dio cuenta de que cualquier discusión solo empeoraba las cosas. Robert sabía cómo convertir el más mínimo desacuerdo en una prueba de su ingratitud e inutilidad. Por cierto, dijo Robert mientras desdoblaba el periódico, he estado mirando nuestros gastos del mes pasado. Te has vuelto a salir del presupuesto en la compra. ¿No habíamos quedado en que ahorrarías dinero? Margaret se puso tensa. Siempre había planificado cuidadosamente sus compras, pero los precios seguían subiendo y Robert se negaba a reconocerlo. Robert, pero los precios han subido, comenzó ella con cautela. De verdad que intento ahorrar, pero hasta los artículos más básicos. Deja de poner excusas, la interrumpió Robert. Si no puedes mantenerte dentro del presupuesto, entonces compra algo extra. A partir del mes que viene te daré menos dinero. Quizá así aprendas por fin a contar. Margaret sintió un nudo en la garganta. Los desayunos y almuerzos que preparaba para Robert eran siempre sus comidas favoritas, aunque a menudo se limitaba para ahorrar dinero en comida. Lo entiendo, consiguió decir. Cenaron en silencio, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos en los platos y los ocasionales comentarios de Robert sobre las noticias del periódico. Después de cenar, Margaret recogió la mesa y fregó los platos, como de costumbre, mientras Robert veía la televisión. Mañana tengo que ir al supermercado, dijo secándose las manos. Se nos está acabando la leche y el pan. Robert sacó la cartera y, sin apartar los ojos de la pantalla, extrajo un billete de $20. Con eso debería bastar, y sin tonterías, añadió. Margaret cogió el dinero y se dirigió en silencio al dormitorio. En su armario, detrás de una pila de jerseys viejos, sacó una pequeña caja de galletas de hojalata. Contenía unos cuantos $, calderilla que había conseguido ahorrar cuando los dependientes se equivocaban a su favor o cuando encontraba monedas en la calle. Era su fondo secreto. Robert no sabía que existía, y Margaret tenía cuidado de mantenerlo oculto. Si él descubría que ella guardaba dinero sin su conocimiento, las consecuencias serían nefastas. Pero esos pocos $, le daban una sensación de seguridad. A la mañana siguiente, cuando Robert se fue a trabajar, Margaret fue al supermercado. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris y nublado, como si reflejara su estado de ánimo. En la tienda, comprobó cuidadosamente los precios, intentando elegir los productos más baratos. Al acercarse a la caja, ve un cartel.
Sorteo de lotería, bote de 79 millones de dólares. Margaret nunca había comprado lotería. Robert pensaba que las loterías eran un impuesto a los tontos y siempre se burlaba de quienes gastaban dinero en sueños vanos. Pero hoy, algo le hizo detenerse. Tal vez fuera la fatiga de estar constantemente vigilado, tal vez fuera la desesperación al pensar que su vida nunca cambiaría. Miró a su alrededor, como si Robert pudiera observarla incluso desde aquí, y sacó rápidamente $1 de su bolsillo secreto. «Un billete de lotería, por favor», susurró, entregándoselo a la cajera. «Por supuesto, señora», sonrió la joven que estaba detrás del mostrador, «y buena suerte». Margaret se apresuró a meter el billete en la cartera y se dirigió rápidamente a casa, sintiendo una extraña mezcla de miedo y excitación. Era la primera vez en muchos años que hacía algo sin el permiso de Robert, algo solo para sí misma. Por la noche, cuando Robert se fue a su partida semanal de póker con unos amigos, Margaret sacó un boleto y encendió el televisor. El sorteo se emitiría a las 9. Se sentó allí, nerviosa, haciendo girar los pulgares, sintiéndose casi como una delincuente. Cuando el presentador empezó a anunciar los números, ella los comparó automáticamente con su boleto, sin muchas esperanzas. El primer número coincidió, luego el segundo, y el tercero. Cuando los 6 números de su boleto coincidieron con los anunciados, Margaret se quedó paralizada, incrédula. «Esto es imposible», susurró, sintiendo que le temblaban las manos. Volvió a comprobar los números. Seguían coincidiendo. 79 millones de dólares. Una cantidad inimaginable. La primera sorpresa dio paso al pánico. ¿Qué diría Robert? Él nunca le permitiría manejar esa cantidad de dinero. Él tomaría el control, como siempre lo hizo. Nada cambiaría. Y de repente, sentada en su tranquilo salón con el billete de lotería en la mano, Margaret sintió que algo cambiaba en su interior. Durante 30 años había vivido según las reglas de otra persona. Durante 30 años había soportado el control y la humillación. Pero ahora tenía una oportunidad para una vida diferente. Recordaba la cara de Robert cuando la regañaba por pasarse del presupuesto, su tono despectivo cuando hablaba de su aspecto o sus habilidades. Recordó todas las veces que había controlado todos sus movimientos, cada céntimo que gastaba, haciéndola sentir inútil y dependiente. «Ya basta», dijo Margaret en voz alta, y el sonido de su propia voz decidida la sorprendió. Subió rápidamente las escaleras hasta su dormitorio. Del armario sacó una vieja maleta que Robert y ella habían utilizado en sus raras vacaciones y empezó a empaquetar sus cosas. Solo lo imprescindible. Ropa, artículos de aseo y algunas fotos memorables de sus padres. El resto podría comprarlo más tarde. Mientras hacía las maletas, se dio cuenta de lo poco que tenía. La mayoría de su ropa había sido elegida por Robert. La mayoría de las cosas de la casa habían sido compradas a su gusto o le pertenecían. Ni siquiera su tiempo era suyo. Robert determinaba cuándo debía levantarse, qué debía cocinar, cómo debía pasar el día. Esta constatación no hizo sino reforzar su determinación. Cuando la maleta estaba casi lista, Margaret oyó abrirse la puerta principal. Robert había vuelto antes de lo habitual. «Margaret», la llamó desde abajo. Se quedó helada, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Era ahora o nunca. «Estoy aquí arriba», respondió ella, intentando mantener la calma. Robert subió las escaleras y se detuvo en la puerta del dormitorio, mirando la maleta que había sobre la cama. «¿Qué pasa?», preguntó, con voz grave y amenazadora. «¿A dónde vas?». Margaret respiró hondo y se volvió hacia él. Por primera vez en muchos años, lo miró directamente a los ojos sin apartar la vista. «Te dejo, Robert», le dijo en voz baja pero con firmeza. Robert se rió, pero su risa no era alegre. «¿Estás de broma?
¿A dónde vas a ir? No tienes dinero ni trabajo. No puedes hacer nada sin mí. Te equivocas, replicó Margaret sacando un billete de lotería. Me ha tocado la lotería. 79 millones de dólares. Robert se quedó helado y su rostro pasó de la burla a la sorpresa. ¿Qué? Enséñamelo. Margaret negó con la cabeza. No, Robert, este es mi billete, mi premio y mi nueva vida, sin ti. Robert dio un paso hacia ella, con el rostro enrojecido por la ira. No puedes irte así como así. Eres mi mujer. Según la ley, la mitad del dinero me pertenece. Puede ser, aceptó Margaret, pero no dejaré que me controles más. Contactaré con un abogado y arreglaremos esto legalmente. Y ahora me voy. Cerró la maleta y la recogió, sintiendo que le temblaban las manos pero intentando no mostrar su miedo. No puedes hablar en serio, dijo Robert, con voz más suave, casi suplicante. Piénsalo, Margaret. Podríamos utilizar este dinero juntos, comprar una casa nueva, viajar. Siempre he querido darte una vida mejor, pero no he tenido el dinero. Margaret sacudió la cabeza, sintiendo que se le partía el corazón. Incluso ahora él intentaba manipularla, utilizar sus ganancias en su beneficio. No, Robert. Durante 30 años has controlado todos los aspectos de mi vida. Me dijiste que no valía nada sin ti, que era incapaz de tomar mis propias decisiones. Me hiciste creer que era débil y dependiente, pero eso ya no va a pasar. Me marcho. Pasó junto a él hacia la puerta, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas, no de pena, sino de alivio. Por primera vez en 30 años se sentía libre. Te arrepentirás de esto, siseó Robert tras ella. Volverás rogándome que te acepte de nuevo. Margaret se detuvo un momento y se volvió hacia él. Adiós, Robert, dijo en voz baja. Ya no te tengo miedo. Y con esas palabras abandonó la casa que había sido su prisión durante 3 décadas, hacia un futuro desconocido pero libre. Margaret estaba sentada en una pequeña habitación de hotel a las afueras de la ciudad, con un billete de lotería en la mano, su billete para una nueva vida. La oscuridad ya había caído al otro lado de la ventana, y ella aún no podía creer lo que había hecho. Años de humillación y control quedaban tras la puerta de la casa que había abandonado hacía solo unas horas. El teléfono que había comprado en la tienda sonó por tercera vez en la última hora. Era Robert otra vez. Le temblaron las manos al rechazar la llamada. Lo conocía demasiado bien. Primero el enfado, luego el intento de manipulación y, si no funcionaba, las amenazas. En su lugar, marcó un número que había encontrado en Internet. Era el despacho del abogado William Parker, un especialista en derecho de familia cuya reputación hablaba por sí sola. El contestador automático decía que el despacho abriría a las 9 de la mañana. Margaret respiró hondo. Tenía que esperar hasta mañana. El teléfono volvió a sonar. Margaret contestó esta vez. Margaret, ¿es una broma de locos? La voz de Robert sonaba extremadamente tranquila, pero ella reconoció el tono. Te estoy dando la oportunidad de volver a casa sin consecuencias. No es una broma, Robert, replicó ella, intentando que no le temblara la voz. Y no puedes hacerme nada. ¿De verdad has ganado el dinero? Preguntó él, con un deje de duda en la voz. Se hizo el silencio durante unos segundos, como si Robert estuviera digiriendo esta información. Te das cuenta de que la mitad de las ganancias son mías, ¿verdad? Su voz era melosa. Estamos casados. Es propiedad conjunta. Conozco la ley, Robert, y me pondré en contacto con un abogado, dijo Margaret, sorprendida de su propia confianza. Era cierto, no necesitaba todo el dinero, incluso la mitad era más que suficiente para empezar una nueva vida. Pero sabía que a Robert no le interesaba la justicia, sino el control sobre ella y sobre el dinero. ¿Sabes siquiera abrir una cuenta bancaria? Se burló la voz de Robert. No puedes hacerlo, Margaret. Aprenderé, respondió ella con sencillez. ¿Tú? Se rió él,
y la risa le cortó los nervios. Ni siquiera podrías pagar tus facturas sin mí. ¿Crees que puedes manejar millones? No tiene gracia, Margaret. No podía pagar las facturas porque nunca me diste acceso a nuestro dinero, respondió ella con firmeza. Controlabas cada céntimo que gastaba. Porque no sabías administrar el dinero, gritó. Nos protegía de tu irresponsabilidad. Margaret cerró los ojos, sintiendo cómo se reabrían viejas heridas. ¿Cuántas veces había oído esas acusaciones? ¿Cuántas veces había dudado de sí misma a causa de sus palabras? No voy a hablar más de esto, Robert, dijo en voz baja. He tomado una decisión. De acuerdo, aceptó Robert de repente, y su repentino cambio de tono alarmó a Margaret. Quizá los dos necesitemos este tiempo para replantearnos las cosas. Quiero hablar contigo cara a cara. No, dijo Margaret. No te voy a decir dónde estoy. No vengas a buscarme, Robert. Se acabó. Oyó su respiración agitada. No puedes desaparecer, Margaret. Su voz volvía a ser grave y amenazadora. Eres mi mujer. Me perteneces. Margaret se estremeció al oír esas palabras, pero no hicieron más que reforzar su determinación. Adiós, Robert, dijo, y terminó la llamada. El teléfono volvió a sonar de inmediato, pero ella lo apagó. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos, pero en el fondo se sentía extrañamente segura. Había tomado la decisión correcta. Por primera vez en muchos años podía despertarse cuando quisiera, sin miedo a que la criticaran por cambiarse. Pidió servicio de habitaciones, un lujo que nunca había podido permitirse mientras vivía con Robert, y disfrutó del desayuno en la cama mientras veía las noticias de la mañana. A las 9, llamó al despacho del abogado Parker y se sorprendió gratamente al conseguir una cita para las 11. Estamos especializados en casos complejos de divorcio, le dijo la recepcionista, y el señor Parker siempre saca tiempo para los nuevos clientes en crisis. Margaret no estaba segura de que su situación fuera una crisis, pero agradeció la rapidez. Se acercó al espejo y miró su reflejo. Robert siempre había criticado su aspecto, su elección de ropa, su peinado. Con los años, había dejado de preocuparse por sí misma, aceptando su opinión como la verdad. ¿Para qué molestarse si el resultado no le iba a gustar de todos modos? Nunca más, pensó Margaret, y decidió que después de la reunión con el abogado se compraría ropa nueva. Algo que le gustara para ella, no para Robert. El despacho de William Parker estaba situado en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal. Margaret se sintió un poco nerviosa al entrar en el elegante vestíbulo, pero la recepcionista la saludó con una cálida sonrisa. Señora Wilson, el señor Parker está listo para verla. William Parker era más joven de lo que ella esperaba, un hombre de unos 40 años, de mirada amable y modales seguros. Señora Wilson, dijo cuando se sentaron en su amplio despacho, dígame en qué puedo ayudarla. Margaret respiró hondo y comenzó su relato. 30 años de matrimonio, control, maltrato emocional, limitaciones económicas y, finalmente, sobre ganar la lotería. Parker escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y la miró con comprensión. Señora Wilson, me alegro de que haya acudido a mí. Lo que ha descrito entra dentro de la definición de maltrato económico y psicológico, y usted tiene derecho a protección y a un reparto justo de los bienes. ¿Y las ganancias?, preguntó Margaret. Robert insiste en que tiene derecho a la mitad. Parker cruzó los dedos. La situación no es tan clara como parece. En la mayoría de los estados, los premios de lotería recibidos durante el matrimonio se consideran bienes gananciales. Pero hay matices. Tendremos que investigar cómo se compró el billete de lotería, quién lo compró y otros detalles. Además, podemos argumentar que su marido la ha privado sistemáticamente de su independencia económica, lo que puede afectar a la decisión del tribunal sobre la división de bienes. Estoy dispuesta a darle parte del dinero, dice Margaret.
No lo necesito todo. Solo quiero empezar una nueva vida. Parker asintió, pero su mirada se tornó seria. Comprendo su deseo de poner fin a este capítulo de su vida lo antes posible, señora Wilson, pero le aconsejo que no se precipite en sus decisiones, sobre todo en lo que se refiere al dinero. Las personas en situaciones como la suya suelen sentirse culpables o temerosas, lo que las empuja a hacer concesiones desfavorables. Margaret se lo pensó. Quizá tuviera razón. ¿Qué sugiere?, preguntó. En primer lugar, hay que iniciar formalmente el proceso de divorcio y solicitar una orden de alejamiento temporal para impedir que su marido interfiera en sus finanzas o la acose. También debe ponerse inmediatamente en contacto con la Comisión de Loterías y denunciar las ganancias. Le recomendaré un asesor financiero de confianza para que le ayude a reclamar sus ganancias y a proteger sus intereses. Margaret asintió, segura de sí misma. Por primera vez en años, se sintió respaldada, no solo legalmente, sino también moralmente. Hay una cosa más, añadió Parker repasando sus notas. Usted mencionó que no tenía acceso a la información financiera de su cónyuge. ¿Sabe cuánto gana su marido? ¿Cuáles son sus activos conjuntos? Margaret negó con la cabeza. Robert nunca hablaba de ello. Solo me daba dinero para los gastos diarios y me pedía cuentas de cada céntimo. Ya veo, asintió Parker. En ese caso, tendremos que llevar a cabo una investigación financiera. A menudo, en situaciones como esta, resulta que el socio mayoritario oculta algunos de sus ingresos o bienes. Margaret enarcó las cejas, sorprendida. ¿Cree que Robert podría haber hecho eso? Por desgracia, es muy frecuente, contestó Parker, sobre todo en situaciones en las que uno de los socios tiene el control total de las finanzas. Pero no se preocupe, tenemos analistas financieros experimentados que pueden ayudarnos a averiguarlo. Era tarde cuando Margaret salió del despacho del abogado. Sentía una extraña mezcla de emociones, miedo al futuro desconocido, pero también esperanza y determinación. Mientras caminaba por la calle, sonó su teléfono. Un número desconocido. «¿Diga?», contestó con cautela. «Soy Diane Norton, de la Comisión de Loterías del Estado. Hemos recibido información de que usted es la poseedora del boleto ganador del premio gordo de $79 millones. Margaret se detuvo en medio de la acera, con el corazón latiéndole con fuerza. «Sí, así es. Felicidades». La voz de Diane sonaba genuinamente feliz. «Necesitaremos reunirnos con usted para verificar su identidad y el boleto, y para discutir los detalles de reclamar sus ganancias. ¿Cuándo le vendría bien?». «Lo antes posible», contestó Margaret, recordando el consejo de su abogado de actuar con rapidez. «¿Mañana, tal vez?». «Estupendo», asintió Diane. «Puedo concertar una cita para las 10 de la mañana. Nuestra oficina está en el centro, en el 143 de Main Street. Y, señora Wilson», su voz se volvió más seria, «le aconsejo que no haga demasiada publicidad de sus ganancias, y tal vez debería considerar el asesoramiento jurídico». «Ya me he puesto en contacto con un abogado», dijo Margaret. «Es muy sensato», dijo Diane. «Nos vemos mañana». Una vez terminada la conversación, Margaret siguió su camino. Había planeado ir al centro comercial a comprar ropa nueva, pero se dio cuenta de que necesitaba más dinero. Buscó el banco más cercano, se acercó al cajero e introdujo su tarjeta, la única que Robert le permitía tener, con un límite para las compras diarias. En la pantalla apareció un mensaje: «Transacción rechazada. Póngase en contacto con su banco». Margaret volvió a intentarlo, con el mismo resultado, y un mal presentimiento se apoderó de ella. Entró en el banco y se dirigió a un asesor. «Hola, me gustaría saber por qué no funciona mi tarjeta». «¿Su nombre, por favor?», le preguntó la mujer del mostrador. La asesora comprobó la información en el sistema y su rostro cambió. «Señorita Wilson, su cuenta ha sido bloqueada esta mañana a petición del titular principal, el señor Robert Wilson».
Margaret sintió que la sangre se le escurría de la cara. Robert le había cortado el acceso al dinero. Por supuesto, debería haberlo visto venir. La tarjeta estaba vinculada a una cuenta conjunta que Robert siempre había controlado. ¿Puedo retirar dinero del cajero?, preguntó, tratando de mantener la calma. Lamentablemente, no, respondió el asesor, sonando comprensivo. La cuenta está completamente bloqueada para cualquier transacción por su parte. Margaret respiró hondo, intentando controlar la oleada de pánico que se apoderaba de ella. Le quedaba algo de dinero, pero no mucho. Gracias, dijo a la cajera y salió del banco. Fuera, sacó su teléfono y llamó al abogado de Parker. Su secretaria la puso en contacto con él casi de inmediato. «Señor Parker, tengo un problema», le dijo Margaret. «Mi marido me ha bloqueado el acceso a la cuenta bancaria». «Me lo temía», respondió Parker. «Pero no se preocupe, es una táctica habitual. Intenta dejarte sin sustento para que vuelvas. Podemos presentar una petición de urgencia al juzgado para que te conceda una ayuda económica temporal, pero eso llevará tiempo. Mientras tanto...» «Casi no tengo dinero», terminó Margaret, sintiendo que el miedo volvía a invadirla. «Puedo concederte un préstamo en nombre de nuestro bufete», se ofreció Parker. «Puedes devolverlo más tarde cuando tengas acceso a las ganancias o a otros fondos». Margaret dudó. Pedir un préstamo le parecía arriesgado, pero sabía que no tenía elección. «Gracias», dijo finalmente. «Acepto su oferta». «Estupendo», respondió Parker. «Vuelva a mi oficina y lo prepararemos todo». Después de terminar la llamada, Margaret volvió al edificio donde se encontraba el despacho del abogado. Podía sentir la rabia hacia Robert creciendo en su interior. Incluso ahora, cuando por fin encontraba fuerzas para marcharse, él seguía intentando controlarla, manipularla. Pero esta vez ella no se rendiría. Robert Wilson estaba sentado en el despacho de su casa, con el teléfono pegado a la oreja y la cara contorsionada por la rabia. «¿Cómo que no puedes impedir que se lleve las ganancias?», gruñó al teléfono. «Es mi mujer. No estamos divorciados». «Señor Wilson», le explicó pacientemente la voz al otro lado de la línea. «Su mujer tiene derecho a solicitar personalmente el premio a la Administración de Loterías y recibirlo a su nombre si es ella quien lo compró». «Esto es ridículo», exclamó Robert, golpeando la mesa con el puño. «Ella no sabe nada de finanzas». «Lo siento, señor, pero no puedo ayudarle», respondió la voz. Robert tiró el teléfono a la mesa y se levantó, paseándose nervioso por la habitación. En su cabeza no tenía sentido. Margaret, su tranquila y obediente Margaret, se había revelado de repente, y ahora podía hacerse con el control de $79 millones. Fue al bar y se sirvió un whisky, aunque solo eran las 4:30 de la tarde. Bebió un trago y trató de ordenar sus pensamientos. Bloquear su tarjeta bancaria era el primer paso, pero estaba claro que no era suficiente. Necesitaba un plan. Sonó el teléfono de su mesa. Robert lo cogió, esperando que fuera Margaret, pero era su colega, Peter. «¿Robert?» Peter sonaba preocupado. «No te has presentado a la reunión con el cliente». Robert escupió una palabrota. «Yo tengo una urgencia familiar», dijo, intentando parecer tranquilo. «¿Es grave?», preguntó Peter. Robert dudó. No quería que nadie supiera que tenía problemas, sobre todo que Margaret se había marchado. Parecería debilidad. «No, no es nada», dijo finalmente. «Es solo que Margaret está un poco enferma. Estaré allí mañana». «Bien», dijo Peter, pero seguía sonando dubitativo. «Dale mis mejores deseos de que se recupere bien». Robert terminó la llamada y se sirvió otro whisky. La situación se le estaba yendo de las manos y eso le asustaba. Toda su vida se había basado en el control, sobre Margaret, sobre sus finanzas, sobre todos los aspectos de su vida en común. Y ahora todo se estaba desmoronando. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio.
extractos bancarios, declaraciones de impuestos, informes de inversiones, todo lo que siempre había ocultado a Margaret. Si ella contrata a un buen abogado, esto podría ser un problema, especialmente la cuenta de las Islas Caimán, de la que no tenía ni idea. Robert terminó su whisky y decidió que tenía que actuar rápido. Tomaría las riendas de la situación como siempre hacía. Marcó el número de su viejo amigo Henry, un abogado que siempre le había ayudado en situaciones delicadas. «Henry», dijo cuando contestó, «necesito tu ayuda. La necesito ahora». Margaret estaba sentada en el amplio despacho de la Comisión de Loterías, aferrada al boleto premiado. Frente a ella estaba Diane Norton, una elegante mujer de mediana edad y sonrisa amable. «Bien, señora Wilson», dijo Diane tras comprobar el boleto, «está todo confirmado. Usted es oficialmente la ganadora de 79 millones de dólares». Margaret sintió que se le cortaba la respiración. Una cosa era ver la coincidencia de los números en la pantalla del televisor y otra muy distinta oír la confirmación oficial. «¿Y ahora qué hago?», preguntó, dándose cuenta de lo ingenua que sonaba. Diana sonrió amablemente, como si ya hubiera oído esa pregunta cientos de veces. «En primer lugar, tiene que decidir cómo quiere recibir el premio. Tienes dos opciones, un pago único o pagos anuales durante 30 años. ¿Cuál es la diferencia?». Margaret intentó concentrarse a pesar del torbellino de pensamientos que se agolpaban en su cabeza. Con un pago único, recibirá una suma menor, aproximadamente 42 millones, a la que se seguirán descontando los impuestos. Con los plazos anuales, recibirá el importe total en plazos, pero con deducciones fiscales. Margaret se lo pensó. En sus 30 años de matrimonio, Robert nunca la había dejado tomar decisiones financieras, alegando que era incapaz de entender cuestiones tan complejas. «Me gustaría consultar con mi abogado y mi asesor financiero antes de tomar una decisión», dijo finalmente. Diane asintió con evidente aprobación. «Es usted muy sensata, señora Wilson. Muchos ganadores toman decisiones precipitadas y luego se arrepienten. Tiene 60 días para decidir su opción ganadora». Después de la reunión, Margaret salió del edificio y respiró hondo. Ayer había recibido un préstamo del bufete de Parker y había podido alquilar un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad. Era el primer lugar que había elegido sola en 30 años. Sacó su teléfono y marcó el número de Parker para informarle de los resultados de su reunión con la comisión de lotería. «Es una gran noticia, señora Wilson», le dijo el abogado cuando terminó su relato. «He concertado una cita con una asesora financiera, Eleanor Baker, para mañana». «Gracias, señor Parker», respondió Margaret. También me preguntaba, ¿hay noticias de las cuentas que Robert ha bloqueado? Hemos presentado una petición al tribunal para que dicte una orden de restricción temporal, explicó Parker. Nuestros analistas financieros han empezado a revisar los activos de sus cónyuges y ya han encontrado algunas cosas interesantes. Margaret se puso tensa. ¿Qué tipo de cosas? Quizás sería mejor hablarlo en persona, dijo Parker tras una pausa. ¿Puede venir hoy a las 4 al despacho? Sí, por supuesto, aceptó Margaret sintiéndose ansiosa. Señora Wilson, este es Michael Harris, nuestro analista financiero, le presentó Parker. Ha estado revisando las finanzas de su familia. Michael asintió y le puso una carpeta delante. Señora Wilson, lo que hemos descubierto confirma desgraciadamente nuestras sospechas. Su marido ha ocultado sistemáticamente una parte significativa de sus ingresos y activos, no solo a usted, sino también a las autoridades fiscales. A Margaret le dio un vuelco el corazón. ¿Qué quiere decir? Michael abrió una carpeta y le mostró varios documentos. Son las declaraciones oficiales de la renta de los últimos 5 años. Según ellas, los ingresos anuales de su marido rondan los $80,000. Margaret asintió. Pero,
continuó Michael mostrando otro documento, hemos encontrado una cuenta bancaria a nombre de Robert Wilson en el Chase Bank, donde su empresa recibe pagos mensuales de unos $10,000, además de su salario oficial. Margaret miró atónita los documentos. 10,000 al mes. Pero nunca dijo... Por desgracia, eso no es todo, la interrumpió Parker con suavidad. Michael, enséñale la cuenta de las Caimán. Hemos encontrado una cuenta offshore en las Islas Caimán registrada a nombre de una empresa llamada Wilford Enterprises. El firmante de esta cuenta es Robert Wilson. La cuenta tiene actualmente alrededor de $1,200,000. Margaret sintió que la habitación a su alrededor empezaba a girar. $1,000,000? Todos estos años obligándola a ahorrar en lo básico, negándole ropa nueva, seguro médico, vacaciones. ¿Tenía más de $1,000,000 en una cuenta secreta? Esto debe ser un error, susurró. S.R.A. Wilson, dijo Parker con suavidad. Entiendo que esto es un shock, pero usted misma me contó cómo controlaba sus finanzas, cómo la restringía en todo. Ahora sabemos por qué. Le ha estado ocultando mucho dinero. Margaret sintió que la rabia empezaba a crecer en su interior, expulsando el shock. ¿Qué más habéis encontrado?, preguntó, sintiendo que su voz se volvía más firme. Michael y Parker se miraron. «Hay algo más», dijo finalmente Michael. «Hemos encontrado una hipoteca sobre una casa en Miami. La casa se compró hace 3 años a nombre de Olivia Clark». «¿Quién es Olivia Clark?», preguntó Margaret, aunque ya sabía la respuesta. «Lo hemos comprobado», dijo Michael. «Trabaja para la empresa de su marido. Es su asistente personal». Margaret sintió como si hubiera recibido un golpe físico. La casa es para otra mujer. Todos estos años, en los que él había controlado cada céntimo que ella gastaba, en los que la había criticado por el más mínimo gasto, había comprado una propiedad para su amante. «¿Y pagó esta casa con nuestros fondos comunes?», preguntó ella, conteniendo a duras penas el temblor de su voz. «Sí», asintió Michael. «Los pagos de la hipoteca se hacen desde la misma cuenta de Chase que descubrimos». Margaret cerró los ojos, intentando comprender el alcance del engaño. ¿Eso influye en el divorcio?», preguntó finalmente. «Absolutamente», respondió Parker con firmeza. «Ocultar bienes, infidelidad financiera, posible evasión fiscal, todas estas cosas tendrán un gran impacto en la decisión del tribunal respecto a la división de bienes. Además, el hecho de que su marido comprara una propiedad para otra mujer podría considerarse un despilfarro de los bienes conyugales». Margaret asintió con la cabeza, aún intentando reponerse del shock. «¿Qué hacemos ahora?». «Seguiremos investigando», dijo Parker. «Tenemos razones para creer que esto es solo la punta del iceberg. También tenemos que protegerte a ti y a tus ganancias. Dados los hechos, tenemos motivos de sobra para pedir al tribunal la congelación total de los bienes de su marido para que no pueda ocultar ni transferir el dinero». «Y una cosa más, señora Wilson», añadió Michael. «Hemos descubierto que su marido ha pedido préstamos a su nombre sin que usted lo supiera». Margaret le miró sorprendida. «¿Qué? ¿Pero cómo es posible?». «Por desgracia, es bastante sencillo, sobre todo para un matrimonio», explicó Michael. Él tenía acceso a sus documentos personales y conocía su número de la seguridad social. Encontramos 3 tarjetas de crédito a su nombre, con una deuda total de unos $40,000. ¿40,000? Margaret sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Pero yo no sabía nada de eso. Nunca había visto esas tarjetas». «Lo entendemos», la tranquilizó Parker. «Es un caso clásico de fraude financiero. Presentaremos una denuncia por fraude ante las agencias de crédito y la policía. No tendrá que responder de estas deudas». Margaret respiró hondo, tratando de sobreponerse a la nueva oleada de conmoción y rabia. Creía que conocía a este hombre, dijo en voz baja. 30 años.
Y todo ese tiempo me ha estado mintiendo, robando, engañando. Señora Wilson, dijo Parker con suavidad, lo que usted ha sufrido se llama abuso financiero. Es una forma de violencia doméstica que a menudo pasa desapercibida, pero ahora usted sabe la verdad y tiene los medios y el apoyo para empezar una nueva vida. Margaret asintió lentamente. A pesar de su dolor y su rabia, sintió que la invadía una nueva determinación. Quiero que rinda cuentas por todo lo que ha hecho, dijo con firmeza, no solo por engañarme, sino por evasión fiscal, por fraude crediticio, por todo. Parker asintió. Vamos a ayudarla con eso, señora Wilson. Al día siguiente, Margaret se reunió con Eleanor Baker, una asesora financiera recomendada por Parker. Antes de empezar a hablar de sus ganancias, señora Wilson, me gustaría entender su situación financiera actual y sus objetivos, dijo Eleanor mientras se sentaban en su acogedor despacho. Margaret le habló de su matrimonio, del control que Robert ejercía sobre las finanzas, de cómo ella no sabía nada de sus verdaderos ingresos y bienes. También le contó lo que había aprendido ayer de Parker y su equipo. Eleanor escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Gracias por tu franqueza, dijo cuando Margaret hubo terminado. Por desgracia, tu situación no es tan infrecuente. Muchas mujeres, especialmente las de tu generación, han crecido con la creencia de que las finanzas son cosa de hombres. Pero ahora tienes la oportunidad de tomar las riendas de tu vida financiera. Ni siquiera sé por dónde empezar, admitió Margaret. Es todo tan abrumador. Empecemos por lo más importante, tu premio de lotería, sugirió Eleanor. Tienes que decidir si quieres recibirlo en un pago único o en plazos anuales. ¿Cuál es tu consejo?, preguntó Margaret. Depende de muchos factores, contestó Eleanor. Los plazos anuales proporcionan unos ingresos constantes durante un largo periodo de tiempo y normalmente suman una suma mayor. Es una buena opción para las personas que no confían en su capacidad para gestionar grandes sumas de dinero de una sola vez. Un pago único es menor, pero le da pleno control sobre el dinero ahora. Puede invertirlo, comprar una propiedad, crear una empresa. Margaret se lo piensa. Toda su vida le habían dicho que no era capaz de tomar decisiones financieras. Quiero una suma global, dijo finalmente. Quiero aprender a administrar mi dinero, invertirlo, tomar mis propias decisiones. Eleanor sonrió en señal de aprobación. Creo que es la decisión correcta para usted, señora Wilson, y yo le ayudaré a desarrollar un plan financiero que le proporcione seguridad y comodidad para el resto de su vida. Pasaron las 2 horas siguientes hablando de los fundamentos de la inversión, la planificación fiscal y la gestión de activos. Margaret sentía que la cabeza le daba vueltas con la nueva información, pero también se sentía emocionada por descubrir este nuevo mundo, un mundo que Robert se había cuidado tanto de ocultarle. Esto es solo el principio, dijo Eleanor cuando terminaron la reunión. Vamos a trabajar juntos, paso a paso. Y créame, señora Wilson, usted es perfectamente capaz de comprender las finanzas y tomar decisiones acertadas. Cuando Margaret salió del despacho de Eleanor, tenía sentimientos encontrados. Su ira contra Robert por los años de engaño seguía ardiendo en su interior. Pero junto a ella había una nueva emoción, la confianza. Confianza en que podría manejar este nuevo capítulo de su vida. Sacó el teléfono y vio 5 llamadas perdidas de Robert. Estaba a punto de ignorarlas, como hacía siempre, pero de repente cambió de opinión. Quizá había llegado el momento de dejar de esconderse y encontrarse con él cara a cara. No a solas, sino con un abogado, en un lugar seguro. Pero encontrarse y demostrarle que ya no tenía miedo, que sabía la verdad. Margaret marcó el número de Parker. «Señor Parker», dijo cuando él contestó, «creo que es hora de reunirnos con Robert. Quiero que sepa que hemos descubierto su fraude, y quiero ver la expresión de su cara cuando se dé cuenta de que ya no me controla».
Robert Wilson golpeaba nerviosamente con los dedos la mesa de la sala de conferencias del bufete. Su abogado, Henry Morris, estaba sentado a su lado, un hombre calvo de ojos fríos y fama de negociador implacable. Al otro lado de la mesa había sillas vacías que Margaret y su abogado debían ocupar. «Explícame otra vez por qué acordamos esta reunión», dijo Robert entre dientes apretados. «Para evaluar su posición y sus tácticas», respondió Henry con calma. «Es mejor saber lo que sabe y lo que quiere que luchar a ciegas». Robert resopló disgustado, pero guardó silencio. Los últimos días habían sido una pesadilla para él. Todo empezó cuando su banco le informó de que todas sus cuentas habían sido congeladas por orden judicial. Luego le llamó un agente inmobiliario de Miami con la noticia de que el apartamento de Olivia también había sido objeto de una orden judicial. Y como golpe final, recibió una llamada de Hacienda anunciándole el inicio de una auditoría de sus asuntos financieros de los últimos 7 años. La puerta se abrió y Robert se enderezó instintivamente. Margaret entró en la habitación, acompañada de un hombre alto con un traje caro, obviamente su abogado. Apenas reconoció a su mujer. En lugar de su habitual ropa torpe, llevaba un elegante traje azul marino. Se irguió, no encorvada como de costumbre, y lo miró directamente a los ojos, algo que no había hecho en años. «Margaret», intentó suavizar la voz, «me alegro de que por fin hayas accedido a hablar». «Señor Wilson», asintió ella con frialdad, subrayando la formalidad de la situación. «Este es mi abogado, William Parker». Mientras se sentaban, Robert sintió que su confianza vacilaba. No era la Margaret que conocía, la mujer asustada e insegura a la que podía manipular. Era una desconocida de mirada firme y expresión decidida. «Muy bien, empecemos», dijo Henry, extendiendo los papeles delante de él. «La señora Wilson ha anunciado su intención de divorciarse de mi cliente después de 30 años de matrimonio. Estamos dispuestos a discutir los términos de un acuerdo». William Parker sonrió, no amistosamente, sino como un depredador que ve a su presa. «Me temo, señor Morris, que la situación es más complicada que un simple divorcio», dijo, sacando un grueso expediente de su maletín. «Hemos descubierto un fraude financiero sistemático perpetrado por su cliente contra el mío, así como pruebas de infracciones fiscales y otras actividades ilegales». Robert sintió un escalofrío. «Son acusaciones graves», dijo Henry con cautela. «¿Tienen pruebas?» «Más que suficientes», respondió Parker con seguridad y empezó a dejar los documentos sobre la mesa. «Cuentas bancarias ocultas, empresas en paraísos fiscales, propiedades compradas a nombre de la amante del señor Wilson, préstamos a nombre de la señora Wilson sin su conocimiento ni consentimiento». Con cada nuevo documento, el rostro de Robert se volvía más y más tenso. Lo encontraron todo. «Como puede ver», continuó Parker, «tenemos un cuadro completo del fraude financiero de su cliente. Ya hemos entregado copias de estos documentos a Hacienda y a las fuerzas del orden pertinentes». «Esto no tiene sentido», exclamó finalmente Robert, incapaz de contenerse por más tiempo. «Yo solo gestionaba nuestras finanzas porque tú nunca te interesaste por ellas». Margaret le miró con frío desdén. «Eso no es cierto, Robert. No gestionabas nuestras finanzas. Me ocultabas dinero, mentías sobre nuestra riqueza. Me obligabas a vivir en la pobreza mientras tú disfrutabas de los lujos de comprar propiedades para tu amante». Robert sintió que se ruborizaba de rabia y vergüenza. Margaret nunca le había hablado en ese tono. «Exageras», le dijo. «Siempre te he proporcionado todo lo que necesitabas». «¿Necesario?». La voz de ella temblaba de indignación. «Controlabas cada céntimo que gastaba. Me criticabas por comprarme un jersey nuevo cuando tú te gastabas miles en Olivia Clark. Me hiciste sentir inútil y dependiente para que nunca me atreviera a dejarte».
Robert volvió a mirar a Henry en busca de apoyo, pero éste estudiaba atentamente los documentos que Parker le había proporcionado y su rostro se tornaba cada vez más sombrío. «Necesitamos un descanso», dijo finalmente Henry. «Necesito hablar de esto con mi cliente en privado». Parker asintió. «Por supuesto. Esperaremos en la sala contigua». Cuando Margaret y su abogado se marcharon, Robert se volvió hacia Henry. «Tienes que hacer algo. No pueden demostrar que acepté esos préstamos sin su consentimiento. Y el offshore es solo planificación fiscal. Todo el mundo lo hace». Henry levantó la mano para detener su desvarío. «Robert, la situación es más grave de lo que crees. Tienen pruebas documentales de que has estado ocultando activos sistemáticamente durante años. En cuanto a los préstamos, si Margaret realmente no sabía nada de ellos, eso es fraude, que es un delito penal. Y lo que tú llamas planificación fiscal parece más bien evasión de impuestos». «Entonces, ¿qué propones?», gruñó Robert. «Entregarme. Propongo negociar», dijo Henry con seriedad. «Margaret recibirá una generosa parte de la propiedad y le pediremos que no pase información sobre asuntos fiscales a las autoridades pertinentes». «¿Una parte generosa?». Robert casi se ahoga de indignación. «Quiere mi dinero. El dinero que he ganado mientras ella se quedaba en casa». «No se trata de dinero, Robert», dijo Henry con severidad. «Si Hacienda demuestra que evades impuestos, podrías acabar en la cárcel. ¿Es eso lo que quieres?». Robert se recostó en la silla, sintiendo que el pánico lo invadía. Todo se desmoronaba. Su sistema de control perfectamente diseñado, sus cuentas secretas, sus planes, todo se venía abajo por culpa de un billete de lotería. «Muy bien», dijo finalmente. «Invitémosles a volver e intentemos negociar». Henry pulsó un botón de su mesa y llamó a Margaret y a Parker. Cuando volvieron, el ambiente de la sala había cambiado. Robert ya no parecía seguro de sí mismo, sino más bien encorvado y con el rostro pálido. «Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo», empezó Henry. «Mi cliente acepta un reparto equitativo de todos los bienes encontrados, incluidas las cuentas en paraísos fiscales. A cambio, pedimos a la señora Wilson que no comunique a las autoridades competentes ninguna información sobre posibles infracciones fiscales». Parker y Margaret se miraron. «Me temo que llegan tarde con esa oferta», dijo Parker. «Ya hemos presentado todos los documentos a Hacienda. Han empezado su auditoría. No podías haber hecho esto». Se volvió hacia Margaret. «¿Te das cuenta de lo que pasará si me detienen? ¿De dónde sacarás el dinero?». Margaret le miró con calma. «No quiero tu dinero, Robert. Gané $79 millones, ¿recuerdas? Pero no se trata de dinero. Se trata de justicia. Has abusado de mí durante años, me has controlado, me has humillado. Me has hecho creer que no valía nada sin ti. Ahora es el momento de que te responsabilices de tus actos». «¿Esto es venganza?», siseó Robert. «¿Me estás arruinando la vida por despecho?». «No, Robert», respondió ella con calma. «Solo cumplo la ley, la misma que tú llevas años infringiendo». «A mi cliente le interesa más una ruptura limpia que la venganza», añadió Parker. «Pero no podemos ignorar las graves irregularidades que hemos descubierto. Eso sería complicidad». Henry se inclinó hacia Robert y le susurró algo al oído. Robert asintió, con cara de desesperación. «Muy bien», dijo por fin. «¿Qué es exactamente lo que quieres, Margaret?». «No quiero ninguno de tus bienes, excepto una compensación justa por los años que me ocultaste nuestros verdaderos ingresos. Quiero que reconozcas las deudas que has contraído en mi nombre y que te responsabilices de su pago». «¿Eso es todo?», preguntó Robert con sarcasmo. «No», dijo Margaret con calma. «También quiero que sepas que te equivocaste. No soy débil, no soy despreciable, y ya no te tengo miedo». Los ojos de Robert se entrecerraron de rabia, pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y se puso pálido. «Tengo que cogerlo», murmuró y salió de la habitación.
Creo que por hoy es suficiente, dijo Parker cuando la puerta se cerró tras Robert. Prepararemos una propuesta formal para los términos del divorcio y te la enviaremos a finales de semana. Henry asintió con la cabeza. Su aspecto profesional flaqueaba mientras se mostraba claramente preocupado. Eso sería lo más sensato. Cuando Margaret y Parker abandonaron el edificio, ella respiró profundamente aire fresco. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Parker. Extraña, respondió ella con sinceridad. Durante 30 años tuve miedo de este hombre. Durante 30 años creí que no podría vivir sin él. Y ahora le miro y veo solo a un hombre asustado que está perdiendo el control. Parker asintió en señal de aprobación. Ha hecho un gran trabajo ahí fuera, señora Wilson. No todo el mundo puede mantener ese tipo de dignidad en una situación así. ¿Qué le pasará a Robert ahora?, preguntó ella. Con Hacienda, quiero decir. Depende del alcance de sus infracciones y de cómo coopere con la investigación, contestó Parker. Pero es probable que se enfrente a una multa considerable, posiblemente a libertad condicional y, en el peor de los casos, a penas de cárcel. Margaret asintió, sintiendo una extraña falta de alegría ante esa idea. No quería venganza, quería libertad. ¿Y yo?, preguntó. ¿Mis ganancias? Las recibirás como estaba previsto, le aseguró Parker. Mañana nos reuniremos con la comisión de lotería para ultimar el papeleo. Luego, el dinero se transferirá a una cuenta especial que Eleanor creará para ti. Ella ya ha desarrollado una estrategia de inversión que te proporcionará unos ingresos estables de por vida. Margaret sonrió al sentir que la esperanza de una nueva vida llenaba su corazón. Cuando compré el billete de lotería, ni siquiera pensaba en ganar. Simplemente hice algo por mí misma por primera vez en años, sin el permiso de Robert. A veces, las victorias más importantes empiezan con pequeños actos de valentía, coincidió Parker. El teléfono no paraba de sonar. El banco, la agencia tributaria, Olivia, que exigía histérica una explicación por el embargo de su piso. Apagó el teléfono y se quedó mirando el vacío que tenía delante. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo pudo su vida perfectamente controlada convertirse en un caos tan rápidamente? La puerta del salón se abrió y Henry entró con las noticias tras su reunión con el equipo jurídico. ¿Y bien?, preguntó Robert con desgana. No son buenas noticias, respondió Henry, sentándose frente a él. Hacienda ha encontrado pruebas suficientes para abrir una causa penal. Afirman que has estado ocultando importantes cantidades de ingresos durante al menos 5 años. ¿Cuál es el peor escenario posible? Hasta 5 años de cárcel y una multa de hasta $250,000. Henry suspiró. Pero podemos intentar negociar un acuerdo con los investigadores. Si te declaras culpable y pagas todos los impuestos atrasados más la multa en su totalidad, quizá podamos librarnos con una sentencia suspendida. Robert gimió y se sirvió otro whisky. ¿Y Olivia?, preguntó. No para de llamar. Te recomendaría que cortaras todo contacto con ella, dijo Henry con seriedad. Cualquier prueba de contacto posterior solo empeorará tu posición en los tribunales durante el divorcio. Además, puede resultar que parte del dinero gastado en ella se ocultó de los impuestos, lo que supone un riesgo adicional. ¿Entonces qué? ¿Ahora voy a perderlo todo?, preguntó Robert con amargura. Mi mujer, mi amante, mi dinero, puede que incluso mi libertad. No por culpa del billete, Robert, respondió Henry con calma, sino por culpa de tus propias acciones. Llevas años al borde del abismo, violando la ley, engañando a tu mujer, ocultando tus ingresos. La multa solo aceleró lo inevitable. No te pago por moralidad, te pago por consejo legal. Y yo te estoy dando consejo legal, dijo Henry con firmeza. Empieza a cooperar, admite tus errores, paga lo que debes y quizá te mantengas fuera de la cárcel. Es lo mejor que puedes esperar en esta situación. Robert se volvió hacia la ventana, sin querer admitir lo evidente.
pero en el fondo sabía que Henry tenía razón. El sistema que había construido con tanto cuidado se había derrumbado bajo la presión de la verdad, y tendría que pagar por ello. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número especial que conocía de memoria. Un banquero de las Islas Caimán. «Tengo que cogerlo», dijo, descolgando el teléfono. Asterisk, esa misma noche, Margaret estaba sentada en su nuevo apartamento, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Por primera vez en muchos años, podía quedarse allí sentada, sin ansiedad, sin miedo a que Robert irrumpiera de repente y empezara a criticarla por perder el tiempo. Sonó el teléfono. Era Eleanor. «¿Margaret? Tengo buenas noticias», sonaba emocionada. «Un banco de las Caimán se ha puesto en contacto con nosotros. Están dispuestos a cooperar con las autoridades americanas y han congelado la cuenta de su marido. Pero lo más interesante es que han descubierto que ayer se intentó retirar todos los fondos de la cuenta». «¿Robert intentó llevarse el dinero?», preguntó Margaret, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. «Intentó transferir los fondos a otra cuenta en el extranjero, pero el banco bloqueó la operación debido a nuestra petición. Hacienda ya lo sabe. Esto va a complicar mucho su situación». Margaret suspiró. Incluso ahora que todo había salido a la luz, Robert seguía intentando mentir, encubrirse, eludir responsabilidades. «Gracias, Eleanor», dijo. «¿Qué significa esto para mí?» Es una prueba más de que su marido intentó deliberadamente ocultar bienes y eludir responsabilidades. El tribunal lo tendrá en cuenta a la hora de dividir los bienes. Tras la conversación, Margaret se asomó a la ventana, contemplando el atardecer de la ciudad. Sus pensamientos no se centraban en Robert ni en el dinero, sino en el futuro que ahora solo le pertenecía a ella. Mañana recibiría oficialmente sus ganancias. Empezará a invertir, quizás se compre una casa, no una grande y ostentosa, como habría querido Robert, sino una acogedora y luminosa, de las que a ella le gustan. Siempre había soñado con estudiar arte, pero Robert pensaba que era una pérdida de tiempo y dinero. El teléfono vuelve a sonar. Esta vez era Robert. Margaret dudó, pero decidió contestar por última vez. «Margaret». Su voz sonaba desesperada, casi suplicante. «Tenemos que hablar. Me he dado cuenta de mis errores. No quería que las cosas acabaran así. Reunámonos, solos tú y yo. Empecemos de nuevo. Con tus ganancias podríamos vivir como reyes». Margaret escuchó sus palabras y solo se sintió cansada y un poco triste. Este hombre nunca entendió lo principal. No se trata de dinero. Se trata de respeto, de dignidad, del derecho a ser uno mismo. «No, Robert», dijo ella con calma, «lo nuestro se ha acabado. No puedes tirar por la borda 30 años». Su voz se endureció. «Me perteneces». «No pertenezco a nadie más que a mí misma», respondió Margaret y terminó la llamada. Bloqueó su número y se volvió hacia la ventana. Las primeras estrellas se iluminaban en el horizonte. Mañana sería un nuevo día, el primer día de su nueva vida libre. Habían pasado 6 meses desde que Margaret dejó a Robert. El otoño dio paso al invierno, y luego llegó la primavera, trayendo consigo nuevos comienzos y un aliento fresco. Margaret estaba sentada en la sala del tribunal, con las manos tranquilamente cruzadas sobre el regazo. Su abogado, William Parker, estaba sentado a su lado, revisando los últimos documentos antes de que comenzara la vista. Hoy era un día especial, la vista final del caso de Robert Wilson. La puerta del fondo de la sala se abrió y Margaret pudo sentir cómo Robert entraba sin darse la vuelta. Sabía lo que vería si miraba hacia atrás. Un hombre demacrado, una sombra de la poderosa figura que había sido antaño. «¿Estás preparada?», preguntó Parker en voz baja. Margaret asintió. Llevaba mucho tiempo preparada para este día. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. Tras la apertura formal,
el fiscal pronunció un alegato final en el que enumeró todos los cargos contra Robert: evasión fiscal, fraude financiero, uso ilegal de información personal ajena para obtener créditos. Señoría, dijo el fiscal para concluir su discurso, los delitos del acusado no fueron impulsivos ni aislados. Fue un plan deliberado y sistemático de engaño que duró años. El acusado no solo evadió impuestos, sino que también abusó emocional y financieramente de su esposa, privándola de acceso a fondos y obligándola a vivir en circunstancias limitadas, mientras él ocultaba importantes cantidades de dinero. El abogado de Robert esgrimió argumentos de defensa, haciendo hincapié en sus antecedentes limpios, su cooperación con la investigación y su declaración de culpabilidad. Pero sus palabras sonaron poco convincentes incluso para él mismo. Finalmente, el juez dio la palabra a Robert. «Señor Wilson, ¿tiene algo que decir antes de que dictemos sentencia?» Robert se levantó lentamente. Margaret se volvió y lo miró por primera vez en mucho tiempo. Realmente había cambiado, había adelgazado, encanecido, perdido el aura de confianza y control que siempre le había rodeado. «Señoría», comenzó con voz ronca, «soy consciente de la gravedad de mis actos. He cometido muchos errores y estoy dispuesto a ser castigado por ellos. Quiero pedir disculpas a Hacienda, al tribunal». Hizo una pausa y se volvió hacia Margaret y a mi esposa. «Abusé de tu confianza, Margaret. Te controlé, disminuí tu valor, utilicé tus miedos en tu contra. Pensé que era la única forma de mantenerte cerca, porque en el fondo siempre temí que fueras demasiado buena para mí. Y cuando te fuiste, me di cuenta de que tenía razón. Realmente te merecías algo mejor». Margaret le miró sin emoción. Estas palabras podrían haber significado algo para ella antes, pero ahora parecían tardías y vacías. El juez escuchó a Robert y, tras una breve pausa, anunció el veredicto. «Robert Wilson, este tribunal le declara culpable de evasión sistemática de impuestos y fraude financiero. En consideración a su declaración de culpabilidad y a su cooperación con la investigación, así como al pago de todos los impuestos que ha dejado de abonar, más los intereses, el tribunal le condena a 3 años de prisión, 1 de ellos a cumplir en la cárcel y 2 en suspenso. También se le impone una multa de $150,000. La sala se quedó en silencio. Robert aceptó la sentencia en silencio, asintiendo al juez. Los guardias vinieron a llevárselo. Cuando terminó la vista, Margaret salió del tribunal sintiéndose extrañamente desolada. Ni alegría, ni triunfo, solo alivio de que por fin hubiera terminado. «¿Estás bien?», le preguntó Parker cuando salieron. «Sí», respondió Margaret. «Es solo que no siento la satisfacción que probablemente debería». «No pasa nada», le aseguró Parker. «La justicia no siempre trae alegría, sobre todo cuando es contra alguien con quien has vivido la mayor parte de tu vida». Margaret asintió, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. «Ahora solo quiero seguir adelante», dijo. «Mi vida ya no está definida por Robert ni por sus acciones. Asterisk, asterisk, asterisk». Una semana después del juicio, Margaret estaba sentada en la terraza de su nueva casa, una casita pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad, con el espacioso jardín con el que siempre había soñado. Estaba bebiendo té y leyendo el periódico de la mañana, disfrutando de la paz y la tranquilidad. El timbre de la puerta interrumpió su soledad. Eleanor Baker, su asesora financiera y eventual amiga, estaba en la puerta. «Margaret», la abrazó Eleanor. «Estás estupenda», sonrió Margaret mientras la dejaba entrar. «¿Té? Me encantaría», respondió Eleanor siguiéndola a la terraza. Margaret hizo una pausa mientras servía el té. Mejor de lo que esperaba. Es como si por fin se hubiera pasado la última página de un libro desagradable. «¿Y cómo va tu proyecto?», preguntó Eleanor con curiosidad. Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Margaret.
Hacía un par de meses había fundado una organización benéfica destinada a ayudar a las mujeres que sufrían abusos económicos y psicológicos. La fundación ofrecía apoyo jurídico, asesoramiento financiero y ayudaba a las mujeres a encontrar vivienda y trabajo para empezar una nueva vida. La semana pasada ayudamos a 3 mujeres a salir de relaciones abusivas y a encontrar una vivienda segura. Y mañana me reúno con las autoridades locales para hablar de la creación de un centro de crisis. Es increíble, dice Eleanor. Has convertido tu dolorosa experiencia en algo tan positivo e importante para los demás. Margaret se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban de orgullo. Solo quiero que otras mujeres sepan que no están solas, que hay una salida, que sus vidas pueden cambiar. Pasaron a hablar de asuntos financieros, las inversiones que Margaret había hecho siguiendo los consejos de Eleanor, sus contribuciones benéficas y sus planes para el futuro. Sus ganancias, sabiamente invertidas, le proporcionaron una vida cómoda y la oportunidad de ayudar a los demás sin preocuparse por su propia situación financiera. Por cierto, recuerda Eleanor mientras terminan la conversación, he recibido una extraña carta del abogado de Robert. Dice que Robert quiere darte su parte de tu antigua casa. Gratis. Margaret enarcó las cejas, sorprendida. Quizás sea su forma de disculparse, sugirió Eleanor, o quizá en la cárcel por fin se haya dado cuenta del coste de sus actos. Margaret se lo pensó. La casa donde había vivido durante 30 años le había parecido una prisión. Ahora, con la distancia del tiempo y la nueva experiencia, podía verla de otro modo. La venderé, decidió, y donaré el dinero a la fundación. Que la casa que fue un símbolo de mi encarcelamiento se convierta en un medio de liberación para otras mujeres. Eleanor asintió con la cabeza. Es la solución perfecta. Cuando Eleanor se marchó, Margaret volvió al jardín. Había plantado flores brillantes y variadas, flores que Robert nunca habría aprobado por su fiuo. Mientras las cuidaba, pensaba en el viaje de su vida. A veces se preguntaba si el billete de lotería había sido una coincidencia o si era el destino. Pero entonces se dio cuenta de que no se trataba del billete. Se trataba del momento en que decidió actuar por su cuenta, comprarse algo sin pedir permiso, sin miedo a ser juzgada. Ese pequeño acto de rebeldía fue el primer paso hacia su liberación, aunque no hubiera ganado ni un céntimo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Patricia, la mujer a la que la Fundación Margaret había ayudado 2 meses antes. Llamaba con grandes noticias. Había encontrado trabajo y alquilaba su propio apartamento. Su voz sonaba alegre y confiada, nada que ver con la primera vez que se vieron. «Gracias, Margaret», dijo Patricia. «Me has devuelto la fe en mí misma». «No, Patricia», replicó Margaret con suavidad. «Siempre has tenido esa fe. Solo has encontrado el valor para escucharla». Tras la conversación, Margaret se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Empezó a trabajar en sus memorias, una historia no solo sobre abusos financieros y ganar la lotería, sino también sobre cómo encontrar su propia fuerza, sobre el camino de víctima a defensora, de dependencia a autonomía. No escribió para ganar fama o dinero, sino para que su historia inspirara a otras mujeres que pudieran estar al borde de su propia liberación, dudando en dar un paso adelante. «La libertad no llega de la noche a la mañana», escribió. «Empieza con una pequeña decisión, con un no silencioso a la violencia, con los dictados de tu propio corazón susurrando, te mereces algo mejor». Al terminar el párrafo, Margaret miró por la ventana. El sol ya se estaba ocultando, sus rayos dorados sobre las copas de los árboles de su jardín. Una nueva vida, con la que nunca se había atrevido a soñar, se desplegaba ante ella. Una vida de oportunidades, dignidad y, sobre todo, libertad. Era una respuesta de Margaret, la primera y probablemente la última comunicación entre ellas después de su divorcio. La carta era breve y cortés.
Aceptó su oferta por la casa y le informó de que pensaba venderla y destinar los beneficios a obras benéficas. También le desea que encuentre la paz y se replantee su vida, sin rencores, sin amargura, solo una serena aceptación de lo sucedido y la determinación de seguir adelante. Robert dobló la carta y la escondió bajo la almohada. Sabía que no se merecía ni siquiera ese pequeño gesto de amabilidad, pero se lo agradecía. En el silencio de su celda, pensó en la vida que había destruido con su avaricia y su deseo de control. Pensó en la mujer que una vez había amado, pero que nunca había sido capaz de apreciar o respetar de verdad. Y por primera vez en muchos años, no sintió rabia ni decepción, sino algo más, un pesar silencioso y doloroso por las oportunidades perdidas y un deseo sincero de que Margaret encontrara la felicidad que él nunca había podido darle. Margaret estaba sentada en su jardín, observando cómo los últimos rayos del sol doraban el cielo. A su lado, sobre la mesa, estaba el libro que acababa de comprar, una novela que Robert había criticado una vez como entretenimiento frívolo. Ahora podía leer cualquier cosa sin temor a ser juzgada. De repente, la primera estrella apareció en el cielo. Su abuela le había enseñado a pedir un deseo al ver la primera estrella vespertina. Entonces, de niña, creía en la magia de esos momentos. Luego, en su vida adulta con Robert, olvidó cómo soñar. Ahora, mirando la estrella, Margaret sonreía. No pidió un deseo, sino que sintió una profunda y tranquila gratitud por estar donde estaba, por su libertad, por sus nuevos amigos, por la oportunidad de ayudar a los demás, por la oportunidad de volver a empezar. A veces lo más importante en la vida no es el dinero, sino el valor de ser uno mismo, pensó Margaret. El valor de dar el primer paso hacia el cambio, incluso cuando el camino parece desconocido y aterrador. Con ese pensamiento en mente, se levantó y se dirigió a casa, encendiendo la luz por el camino. Le esperaba un nuevo día, nuevas oportunidades, nuevas decisiones, y ahora todas le pertenecían. Un año después del juicio de Robert, el día de sus 54 cumpleaños, Margaret recibió un regalo inesperado. Una carta de una mujer llamada Linda, que escribía que la historia de Margaret, publicada en el periódico local, le había dado fuerzas para dejar a su marido tras 25 años de maltrato psicológico. Fue la primera de muchas cartas similares que la fundación de Margaret recibió de todo el país. Cada una de ellas era un testimonio de que su tragedia personal y su triunfo se estaban convirtiendo en una fuente de esperanza para otras mujeres. En las tardes tranquilas, sentada en su jardín con una taza de té, Margaret pensaba a menudo en la ironía del destino, cómo Robert, que había intentado mantenerla enjaulada en la dependencia financiera y emocional durante toda su vida, le había enseñado en última instancia una lección muy valiosa. Le enseñó que la verdadera libertad no proviene del dinero ni del estatus, sino de la fuerza interior y de la confianza en uno mismo. Recordó cómo solía temblar de miedo ante su enfado por la compra más insignificante y sonrió al darse cuenta de lo lejos que había llegado. Margaret sabía por fin quién era. No la esposa de nadie, no una víctima, sino una mujer que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo y que ahora tendía la mano a los demás para que pudieran hacer lo mismo.